Buenos días, 8 de la mañana, llega la semana en que Biden y Xi Jinping, en el que China y Estados Unidos quieren marcar un hito histórico en el movimiento de empezar a recuperar las relaciones entre ambos países de una manera acelerada, sobre todo por lo que sucedió el pasado viernes, aunque venía de antes, alrededor de la deuda en Estados Unidos, ese cambio de perspectiva negativa de Moody's de la deuda de Estados Unidos, que viene después de la rebaja de calificación también de S&P. De tal manera que vemos una fotografía clara en la que ahora mismo Estados Unidos necesita comprador, necesita a alguien que le siga manteniendo ese movimiento de deuda que permite el crecimiento de Estados Unidos. Biden ya no sabe qué hacer, va a llevar incluso a amigos de la juventud de Xi Jinping a una cena, se ha conocido esta mañana. No sabe cómo agasajarle, no sabe cómo poner encima de la mesa que Estados Unidos quiere arreglar la situación con China. Es el último año de mandato de Xi Jinping, de Joe Biden, y lo quiere al lado de Xi Jinping. Y quiere que Xi Jinping y China estén mano a mano, sobre todo después de ver que alguien le tiene que comprar la deuda en Estados Unidos si Biden quiere seguir manteniendo ese movimiento de crecimiento que está sustentado no en el crecimiento, sino en la deuda. Por lo que clave fundamental en la semana, esta es la semana de la reunión de Xi Jinping y de Biden en suelo estadounidense para seguir destensando lo que parecía un movimiento de escalada sin freno. Aún así, el mercado empieza la semana de Xi Jinping y Biden en términos negativos, en el entorno del 0,2% de los futuros americanos a estas horas, en un movimiento claro en el que parece que también Israel, esa guerra de Israel contra Hamas, está en el camino de no escalada. Lo que pasa es que estamos en el bordecillo, bordecillo y bordecillo. Hablarán Xi Jinping y Biden también de Israel en esa reunión y de todos los intereses económicos que se juegan ahora mismo en Oriente Medio, sobre todo el factor energético, sobre todo el factor del gas natural y sobre todo la figura de Netanyahu, que en esa situación, fotografía alrededor de la importancia energética que tiene todos los pozos de gas natural encontrados dentro de Gaza, Netanyahu tiene claro que quien se quede ahí después de la guerra no sea la autoridad nacional palestina, algo que Joe Biden le dijo que tenía que ser así. Netanyahu, en el segundo o tercer movimiento, depende cómo veamos los anteriores, de desobediencia sobre Biden, todo parece indicar que va a decidir estar él y él, entendiendo por él Israel. 8:03 de la mañana, en un mercado que mira a la fotografía clara del cambio de perspectiva de Moody's sobre la deuda de Estados Unidos. Es poquito a poquito, pero el movimiento de tensión alrededor de la deuda, el elemento fundamental que va empezando a resonar en la cabeza del inversor. Tenemos a Ray Dalio observándola, dijo, observar esa deuda en Estados Unidos. Y a partir de ahí, las claves del día giran alrededor de cómo el mercado se va a tomar durante la semana el balanceo entre la destensión de las relaciones, el crecimiento de la tensión sobre la deuda en Estados Unidos, que va a un ritmo completamente acelerado. Ojo porque Washington, ojo porque la Casa Blanca no se ha tomado demasiado bien ese movimiento de Moody's. Entiende que no hay ningún tipo de problema como para poner una perspectiva negativa a lo que todavía es una deuda de Estados Unidos en máxima calificación y valoración. Pero miren este gráfico porque el coste de los CDS, el coste de asegurar la deuda en Estados Unidos, sigue y sigue subiendo. Si obviamos el momento del coronavirus, que está por encima del momento actual, hay que empezar a pensar a momentos de tensión de deuda como los que vivimos en 2011 y en 2010 post la crisis bancaria del 2008. Estamos lejos de aquí por el coronavirus, estamos en un movimiento en el que se va tensionando a entornos de salida de la rigidez de este tiempo de 2008 que vivimos entre el 10 y el 13, entre el 2010 y el 2013. Porque fíjense en el siguiente gráfico donde Moody's está mirando claramente a una fotografía donde los intereses son la clave fundamental. 2023, perspectiva. Fíjense el movimiento de los intereses frente a la deuda principal y cómo se va montando sobre todo alrededor de una economía con tipos de interés muy elevados,
un movimiento de renovación de deuda que pone todavía más complicada la fotografía para Estados Unidos. De tal manera que si tú sigues con un déficit estructural en la economía estadounidense porque no sabes crecer sin gastar, sin emitir, sin endeudarte, ese movimiento viene sobre todo amplificado por lo que sucede con los intereses de la deuda. Y en ese movimiento de amplificarlo por parte de los intereses de la deuda es donde Moody's ve, cuidado que aquí hay un problema para vigilar. ¿Qué ha hecho Moody's? Hacer lo mismo que Ray Dalio. Poner en perspectiva, es decir, poner en observación qué puede sucederle a la deuda en Estados Unidos. Y a partir de ahí tenemos el elemento fundamental. Miren el siguiente gráfico, las palabras que le dedicaba a Moody's y que tan mal han sentado a Biden y a la Casa Blanca en este entorno. Dice, este cambio a negativo de Outlook viene sobre todo por los riesgos que empieza a tener tanto la situación política en Estados Unidos como, sobre todo, el déficit fiscal que empieza a ser perpetuo, generando, sobre todo, un problema en el que el fortalecimiento de los golpes que va recibiendo la deuda son la clave fundamental. En un contexto de elevados tipos de interés, sin una efectiva política fiscal, es decir, sin reducir el déficit primario que hemos visto en violeta en el anterior gráfico, está claro que el movimiento va a ser un incremento importante del gasto, no solo en el principal, como veíamos en el gráfico anterior, sino también de los intereses. Moody's está a la expectativa, espera que esos déficits fiscales puedan permanecer altos, significativamente debilitando una fortaleza de reducción de deuda. De esa política continuada de polarización en Estados Unidos, en el Congreso, va a aumentar el riesgo a posibles problemas a largo plazo. ¿Dónde está el siguiente? Ya. ¿Se acuerdan? Se amplió 1 mes y medio. ¿El qué? No cerrar el gobierno, no cerrar el dinero a Biden. Justo ahora empieza a verse ya los últimos días a la hora de ver si se puede llegar a un acuerdo con el nuevo speaker. Si con ese entorno se puede llegar a un acuerdo, bien. Si no, va a empezar a emerger otra vez en la fotografía el cierre del gobierno en Estados Unidos, tal y como se previó. Solo le dieron 1 mes y medio. A partir de ahí, las claves de la semana vienen alrededor de esa reunión.